tenemos un nuevo tema. Compañero Aníbal Ochoa. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Bien. Vamos Hola. a trabajar en la exposición de un tema que hicimos anteriormente. Este va a ser una especie de podcast, va a ser solamente el audio, pero queremos hacer la presentación. Y tenemos una nueva noticia que nos va a alegrar a todos. A ver, Aníbal, dinos. Pues ya nació Jesús Yeshua. Exactamente, nos acaban de avisar de que el maestro había prometido regresar y acaba de encarnar. Así es que estamos de festejo aquí nosotros y les deseamos mucha suerte y hasta luego. Chao. El tema que vamos a ver hoy es el ego. Y tenemos una definición que nos dieron los compañeros del equipo. Ego lo separan por siglas EGO o EGO y lo traducen como expansion goes opposite, es decir, la expansión va en sentido contrario. Es decir, que si quieres poder expandir, tienes que ir en el sentido del contrario del ego. Si no, tu expansión de conciencia y evolución y vibracional, el ego te va a estar arrastrando, ¿no? No te va a dejar expandirte. Entonces, se nos hizo interesante esa descripción. Dice, como ven, al entender el origen y significado de la palabra o concepto, se entiende por sí mismo. Es decir, van en sentidos opuestos. El origen es difícil de describir en este momento, pero hemos encontrado su traducción más cercana en el idioma inglés, que es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el ego? El ego es una parte que vive en cada uno de nosotros y el trabajo de él es hacernos dudar y hacernos pensar en contra del amor. Siempre está en cada uno de nosotros. No trates de ignorarlo porque solo se hace más fuerte. El ego es la herencia reptil que vive en cada uno de nosotros, ya que al ser todos uno, tenemos una pequeña parte de cada una de las razas principales habitando en nosotros. Para que puedan entender un poco más de lo que estoy hablando, existen 6 razas principales. Estas 6 razas fueron creadas por la fuente al inicio de todo. Ellos son los Cristos, Elohim, Fénix, Centauros, Alfa Draconianos y Leones. Cada una de ellas ha creado su propio universo y razas. Y tienen su propio cuadrante. Efectivamente, este proyecto, donde se unieron las 6 razas principales de esta esfera, cada quien donó parte de su ADN, ¿no? de sus propios prototipos. Y efectivamente, se nos dotó de un ego para que pudiéramos sobrevivir nosotros aquí. Nada más por el instinto de supervivencia, Sí, así es. característico de los reptiles. Y como menciona, ¿no? De que el ego es parte inherente de nosotros. No podemos negarlo. O sea, Sería egocentrista decir que no tenemos ego. exacto. Entonces nosotros tenemos que aceptarnos como seres cuya evolución es en función de cómo podremos dominarlo y que no lo vamos a poder negar porque es como, fíjate, ahí te doy una analogía. El aire lo ocupamos para respirar. Así es. Sin él no podemos vivir. Pero ese mismo aire es el que nos oxida el cuerpo y nos hace envejecer. Sí. Porque ahí el oxígeno que oxida nuestra parte interna de las células, pues igual, o sea, de la misma manera es intrínseco. O sea, este ego lo tenemos para sobrevivir, pero también para poder evolucionar. Cosa extraña, ¿no? Sí, porque también
al estar en un planeta dual, pasan muchas cosas es parte de, de que nos ayude a estar aquí. Bueno, regresando al ego, es muy difícil encontrar su origen de manera científica, pero ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte se encuentra ubicada? Diríamos que es el cerebro reptiliano que nosotros tenemos. Ya ves que contamos dentro de nuestra estructura cerebral de varias partes, ¿no? Y una de ellas es el cerebro reptiliano. Ahí es donde trabaja mayormente lo que conocemos como ego. Y esta parte reptil fue acuñada desde el diseño del humano terrestre, para que cuando las almas habitaran los cuerpos pudieran tener el instinto de supervivencia característico de los reptiles, ya que al habitar a un planeta dual como lo es la Tierra sería de vital importancia. Efectivamente, esto, es decir, son los remanentes de los primeros diseños, porque hubo etapas donde el humano primitivo tenía que sobrevivir. Entonces trabajaba más su parte reptiliana, obviamente, ¿no? La supervivencia. A medida que se desarrolló el lenguaje y se desarrolló la escritura y empezó a evolucionar como ser humano, pues entonces la supervivencia se convirtió en algo más sofisticado, más analítico. Sí, cuidar la vida, la especie, la familia. Y luego, sobre todo, como para hacer la vida sedentaria, ¿no? Donde ya puedes tú a construir una vivienda, no nada más vivir en las cuevas, ¿no? O sea, cultivar la tierra, tener animales, ¿no? A eso me refiero, que ya la supervivencia iba disminuyendo cada vez más. Encontraron comodidades, ¿no? Un ser humano con evolución aún primaria suelen guiarse más por el instinto, no suelen pensar mucho en los demás, son posesivos y actúan de una manera muy primaria. Aún no han desarrollado el concepto del amor, y esto es porque su cerebro reptil es el que tienen más desarrollado. A medida que el ser humano evoluciona y aprende a amar, a ser más comprensivo, empático, y empieza a entender que el amor y el apego no son lo mismo, su cerebro empieza a trabajar de una manera más orgánica y no solo con la parte reptil. Fíjate que aquí lo que está mencionando es que esto lo puedes distinguir en personas que efectivamente no están evolucionadas, pero de manera espiritual, porque puedes tener un vecino cuyo comportamiento es muy instintivo, muy animal, es decir, que es demasiado pasional, demasiado temperamental, agresivo, etcétera, etcétera, donde el pensamiento, la mente fría, la cordura, pues no se les nota, ¿no? Mucho. En realidad no piensas, pero solo actúas, brinca como que... El instinto. El ¿no? instinto. Trabaja más con el instinto. Está más, digamos, a flor de piel. Porque es lo que así han estado viviendo. Y es de lo más normal. Todos pasamos por ahí. Ajá. Y esto es debido precisamente porque su cerebro reptil es el que más tienen desarrollado. Sí. Pero a medida que uno va evolucionando y aprendes a amar, a ser mucho más comprensivo, empático con tus amigos, con el vecino, con todo el mundo, empiezas a entender que el amor y el apego no son lo mismo. ¿Tú crees que al trabajar ya menos
con el ego, con el lado reptil, cuando empezamos a trabajar más en el amor, ¿habrá cambios en el ADN? Sí, Lo debe de haber. sí, sí, sí. Nuestro ADN responde a nuestros estados de ánimo, responde a nuestro nivel vibracional, responde a nuestros pensamientos. O sea, es afectado, es nuestra programación la que se ve afectada dependiendo nuestra conciencia y nuestras emociones. Cuando están en esta etapa evolutiva, no hacen mucho caso al ego y no se dan cuenta que es el ego viviendo a través de ellos. Desafortunadamente, muchos reptiles y demás razas que trabajan en contra del amor ayudan a que esto no suceda. Lo hace cuando abducen, cuando de manera directa y con dolo manipulan al ser humano, haciendo que la parte reptil del cerebro del ser humano en cuestión se fortalezca y este ser humano tenga trabas que le dificulten aún más su desarrollo espiritual. ¿Saben ellos estimular esa parte reptil? Ajá, y además la gente no está consciente de eso. No saben que tienen ego. No saben que están actuando conforme al ego, porque nadie se los ha dicho. No saben ni siquiera que existe. Es como... Exactamente. Yo no sabía que existía. Lo más que había escuchado era que me decían, no seas egoísta. Pero con poco a poco me fui dando cuenta que esto es muchísimo más grande y de trabajo y cuidado. Sí, no tiene nada que ver el ego común que todos conocemos. El que nos han dicho de toda la vida es que eres bien egoísta, ¿no? Egoísta de que no quieres dar nada. Hay todo para mí. O cuando dicen, es que tiene mucho ego, es que se cree mucho. Son sinónimos realmente. Pero ya cuando hablamos del ego desde el lado espiritual, vemos que hasta impacta a nivel biológico. Porque su raíz es biológica. Qué raro, ¿no? Sí. Ya como lo vamos trabajando, pues vamos desarrollando y conociendo otras características, conociéndonos a nosotros mismos. Aunque también te voy a decir otra cosa. Y estoy especulando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno desencarna, esos espíritus se van con todas las ideas y creen seguir teniendo... O sea, ya no tienen la parte biológica en su cerebro, pero siguen actuando igual, como si estuvieran encarnados. Se acostumbraron mucho. Se crearon una imagen de sí mismos, efectivamente. Es que crees que tú eres eso y no es así. Sí, o sea, entender nuestro... O sea, tenemos que entender muchas cosas para poder liberarnos de ellas. Es como no quitarse un personaje, ¿no? Has vivido siempre así que de cuenta que crees que es tu naturaleza. ¿Te lo creíste que era así? ¿Te lo creíste? Así es. Por ejemplo, no sé si recuerdas esa fábula. Es una historia sobre un elefante que nació en un circo y que desde bebé le ponían una cadena a su patita, su grillete, y que él no sabía lo que era estar en libertad. Entonces, con el solo hecho de que tuviera el grillete en el pie, ya no se escapaba. Lo condicionaron. Exacto. Él creía que no podía escapar al tener ese grillete. Entonces, si tú te lo crees, eso sucede. Eso lo creas, ¿no? Lo aceptas. A medida que el ser humano va evolucionando, se empieza a hacer preguntas existenciales. Como, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? Etcétera. O sea, ¿quién me creó? Exacto, pero eso es a medida que empiezas a evolucionar. O una que he escuchado mucho, ¿cómo llegué aquí? Uh-huh.
¿Fue un accidente o qué? Eso me preguntaba yo. Bueno, mucha gente suele asistir a diferentes tipos de iglesias, y sin importar la religión ni nada de eso. El problema está en que empiezan a crear paradigmas respecto a lo que es el bien y el mal. Y ahí empieza la trampa. Fíjense el ejemplo. Si en tu religión está mal tomarte 7 cervezas y en una ocasión te tomas 8, entonces te sentirás melancólico, mal y deprimido. Pero ¿quién se está sintiendo mal y deprimido? Es tu ego. Te utiliza. Porque te hicieron creer que estás mal, o sea, te pasaste de la raya, abusaste. Cuando puedes tomarte hasta 10, 15 y sentirte igual, digo, para aquellos que son bebedores de largo camino, ¿no? Y te hacen creer de que eso no está bien. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando tú, ya una vez que diferencias, no, es que esto está bien y esto está mal? Y si haces eso que está calificado como mal, ¿qué sucede? Fíjate lo que pasa. En ese momento empiezas a generar una baja vibración. El asunto aquí es que esa vibración es agradable para ciertas personas, porque de ahí es como ellos sacan su provecho. ¿Por qué? Porque se alimentan de tu energía. Te vuelves alimento. Exactamente. Y ya eres, ya estás en una vibración, digamos, agradable para ellos. Me agrada esto y pues los estás alimentando. Bueno, dice este documento que nos enviaron, porque es el punto de vista de nuestro equipo. Dice, nosotros les decimos, no existe el bien o el mal como tal. Existen muchas experiencias las cuales tienes que vivir para aprender, crecer y evolucionar. A medida que empiezas a ver tu vida como un aprendizaje, lograrás ver lo hermoso que es vivir aquí. Esto es bien importante. Nosotros, así como nos hicieron creer qué es lo bueno y qué es lo malo, si aprendes a entender que no existe ni el bien ni el mal, sino que son parte de las experiencias, eso va a hacer que tú, para empezar, te empieces a liberar. Sí. Porque ya no vas a caer en la provocación que te están generando ellos, ¿no? Al manipularte, imponiéndote en situaciones donde vas a generar energía de baja vibración. Rompe las cadenas. Rompes las cadenas, te empiezas a autoliberar. Y te das cuenta que algunas cosas no son nada de... No son malas, son partes de la vida diaria que todo lo hacemos y tiene más efecto si te tomas una cerveza y golpeas a alguien que si te la tomas. Pues es una bebida pero si vas y si golpeas a una persona, pues ahí podrías tener crearte un poco de karma. Pero hasta ahí, el tomarse una cerveza, pues no hace daños. Recuerden que los excesos son dañinos para el cuerpo. Sí, el trabajo del ego, o sea, la función ahí en ese sentido, también te ayuda, así como te ayuda a sobrevivir, también te ayuda a meterte en problemas. Porque fíjate, el trabajo del ego es hacerte sentir enojo, rabia, ira, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas emociones que están en contra del amor, con el fin de que pierdas la cabeza y actúes como si fueras una bestia, un animal sin sentimientos, y des rienda suelta a los excesos para que después sea el mismo ego el que te haga sentir culpable. Es un círculo el cual nunca termina si no empiezas a conocerlo y a reconocerlo. La única manera de salir de ese círculo vicioso es darte cuenta cómo te estás autoboicoteando tú mismo. Sí, y no caer en dramas, porque si caes en dramas es el mismo ego que te sigue utilizando. A veces es muy sutil. Al ser no responsable,
va cambiando poco a poco nuestro entendimiento como es el ego. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Yo he pensado, por ejemplo, si yo le voy a poner un ejemplo que hace días se me vino a la mente así. Imagínense que tienen un espejo frente a ustedes, pero hay distintas personas en fila y cada de ellas puede ser un personaje. Entonces, entre el espejo y nosotros, como les digo, hay varias personas. Entonces esas personas podrían ser distintos personajes, situaciones. Y es el ego que no quiere que te veas a ti mismo. Quién eres, etcétera, etcétera. Entonces él va a tratar de bloquearte tu camino hasta lo más interior de ti. Entonces, como vamos trabajando, se va quitando un personaje. O como la cebolla también, que le vas quitando capas hasta llegar a lo que es el interior. Fíjate, me recordó un ejemplo ahorita que estábamos viendo la parte donde nos dicen que es bien importante estar conscientes de que no existe el bien o el mal. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, del lado cerca de mi casa, en la siguiente cuadra, o sea, a espaldas de mi casa, ponían la verbena todos los años, todos los diciembres, ponían los juegos de navideños, la verbena y todo eso. Y era pues una cacofonía de ruidos porque eran muchos los sonidos que había. Pero uno destacaba mucho, que era el Castillo del Terror. Ese Castillo del Terror se oían lobos aullando, ¿no? Y cadenas y cosas así. Pero en realidad era como la caja de un tráiler modificada de manera que tú entraras como en un pasillo en espiral, haciendo como una serpenteando, y donde en ese pasillo te iban asustando. Entonces era la casa del terror. Había ahí que Frankenstein, Conde Drácula y todos esos. Y yo sentía mucho miedo por los sonidos, fíjate. Desde niño oía esos sonidos. Imagínate, la feria cerraban a las 11, 12 de la noche y yo, niño, dormía a las 9, 8, 9 de la noche, ¿no? Entonces para mí era tardísimo estar oyendo los aullidos de los lobos y las risas de ja de la muerte, ¿no? Pero ya que crecí un poquito más, tendría como unos 10 años, 11. Dije, voy a entrar a ver qué. Pagué mi boleto, me metí yo solo, pero me estaba riendo. Porque se me hizo una cosa tan ridícula de ver gente pintada con sus trajes, sus disfraces olorosos de tanto estarse moviendo, están sude y sude adentro. Entonces te quieren asustar, pero en realidad lo que te repugna son los olores, ¿no? Y ver las caras sudadas y todo eso, pues terminabas riéndote. No sé si te das cuenta. Era otra cosa. Ajá. Crié el miedo de algo que yo suponía que era. Pero y cuando te das cuenta, anulas por completo eso. Ahí corta, ¿no? Tomas conciencia de qué se trata, adiós. Y todo lo anterior se va porque fue creado. Te lo creíste tú mismo. Por eso generabas ese miedo. Y lo dejaste crecer. Sí. Si en un país está mal comer peces o comer carne así en general, si es un país completamente vegetariano, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Animales? ¿Malvados? No sé si me vas entendiendo. Sí, porque sí dicen que está mal comer seres vivos. Las plantas también son seres vivos. Exacto. Dice, no te comas un animal, mejor comes plantas. También es un ser vivo. Ajá. Pero lo que estamos hablando es del sentimiento de culpa. Uh-huh.
de generar baja vibración. Las creencias. Ajá. Eso es la manera en que nos manipulan. Y algunas creencias son como, ay, sí, parte de las, pues, tradiciones o costumbres. Porque, pues, en distintas partes ahí hacen las cosas de una manera y en otros de otra. Tienen su idea de qué es esto o lo otro. A esto viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para controlar mi ego? Lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes ego. Todos tenemos ego. Sería egocentrista decir que alguien no tiene ego. A medida que lo aceptes, lo vas a ir conociendo. Y a medida que lo vayas conociendo, vas a ir descubriendo en qué situaciones se te presenta con una mayor resonancia. A como lo vayas descubriendo, irás descubriendo también sus debilidades. Y te darás cuenta que va a llegar un punto en que se te presentará ya sea en forma de pensamiento o de impulso. Y solo lo vas a ignorar. No trates de negarlo porque solo lo vas a hacer más poderoso. Lo ideal es aceptarlo, conocerlo e ignorarlo. Si estás en una situación y vienen pensamientos ajenos al amor, solo déjalos pasar. Míralos como cuando se ven imágenes en internet, lo que llamamos redes sociales, y después de eso continúa con tus pensamientos. Cuando logres hacer lo antes mencionado, empezarás a conocerte realmente. Empezará tu verdadero camino de autodescubrimiento y empezarás a crecer. El ego es el enemigo a vencer. Es ese sentimiento de envidia cuando alguien logra algo que tú siempre deseaste. El ego es lo que te hace sentir enojo cuando algo no sale como tú lo esperabas. El ego es el que te hace sentir superior a los demás por cualquier motivo. Son como las aristas, ¿no? De cómo se manifiesta el ego. Nosotros vamos a ir ganando nuestras propias batallas, llamémoslo así, que va a ser en contra del ego, que es parte interna tuya, que te pertenece a ti. Tú eres dueño de ese ego y tú te tienes que ser responsable de él. Entonces, para hacerte responsable, es cuestión de que te des cuenta cómo actúas. Por ejemplo, aquí menciona, ¿no? Envidia. No existe envidia de la buena ni envidia de la mala. Envidia es envidia, punto. Si la disfrazas es igual, es el ego. Exactamente, sigue siendo envidia. Un disfraz modificado. El enojo cuando algo no sale como tú esperabas, eso es frustración. Quieres controlar también todo, las cosas, ¿no? Si quieres que, por capricho casi infantiles, quieres que todo sea como tú quieres que sea. Y tienen que salir las cosas como tienen que ser, como tú quieres que sea. Y si no salen, te frustras y te enojas. Sí. Entonces, hay que aceptar que no todo el tiempo van a salir las cosas como uno quiere, ¿no? De 10 intentos, quizás uno funcione. Si no, imagínate qué garantía fuera de que me quiero sacar la lotería. Ahorita vengo, voy a la esquina, voy a comprar un cachito porque voy a ser millonario. Así no suceden las cosas, ¿verdad? Vas a tener que hacer muchos intentos y quizás te saques la lotería. Tienes que hacer un esfuerzo, una perseverancia. Estar ahí para que la frustración no te gane. Tus éxitos son tuyos, son tus logros. En esto también tenemos que tener disciplina. Otra parte del ego que es bien rara porque no distingue raza, sexo ni posición social, ni edad, Dice, el ego es el que te hace sentirte superior a los demás por cualquier motivo.
si nos remontamos a la infancia, por ejemplo, en tu salón, el niño que tenía los tenis más chidos llegaba flotando. Yo soy el chan aquí, ¿no? Yo soy el más chido porque tengo los tenis más nuevos. Ando a la moda. Acá, entonces ya se te inflaba el ego y te creías mejor que los demás. Sí. O sea, cualquier cosa nos puede elevar. Nos puede hacer sentir superior. Ya sea económica, ya sea por estética, ya sea por N cantidad de cosas. Por tener un puesto quizá mejor pagado que otros o estar en un trabajo que pueda generar protagonismo y fama, fortuna pero pues fíjense, ahí les va una cosa ahorita que analizando lo que estás diciendo, me hago una pregunta. ¿Tú has conocido algún jefe o gerente que sea buena onda? Pocos, porque hay de todo, ¿no? Porque para poder ser buena onda tienes que ser humilde. Necesitas humildad. Y creo que cuando estás en una situación de poder, la mayoría de las veces te gana el ego. Sí, el ego sabe el alcance que pueda tener o llegar a ser en un puesto, se pueda beneficiar, ya sea la persona o pues, más bien sería el ego, utilizando el puesto ya sea para ayudar a otros o para beneficio propio, ¿no? Para beneficio, todo para ti, ya sea económico, etcétera. El ego te conoce a la perfección y además de lo citado anteriormente, también se suele disfrazar de honor, de amor y hasta de ayuda. Conocer el ego es conocerte a ti mismo, aceptarte tal y como eres. Acepta que estás aquí para aprender y enseñar. Todos tenemos ego, ya sea en este planeta, fuera de este planeta, en todos los seres del universo tienen ego, es proporcional. Ellos también luchan sus propias batallas. Todos estamos trabajando el ego. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado este tema. Ya en un futuro, próximamente les pondremos otro tema del ego, pero en esta vez va a ser la mente y el ego y cómo esta afecta nuestro pasado, presente y futuro, nuestro karma, las sanaciones, encarnaciones, todo lo que implica el uso y manejo del karma. Así es. Espérenlo pronto, cuídense mucho. Chao.